Mis padres le compraron a mi hermano un coche de lujo como regalo de graduación. Abrí mi regalo, una cuenta por sus deudas. Es lo justo, sonrió mi madre. Hice mi maleta y desaparecí. Después de semanas, me llamaron, desesperados, por favor, no era nuestra intención. Nunca creí que yo fuera el que iba a cortar los vínculos con mi familia. Siempre pensé que iba a ser el hijo fiel, el que se quedara, lo ayudara cuando necesitara y estuviera allí para mis padres sin importar qué. Pero la vida tiene una extraña manera de hacer que las personas te muestren los auténticos colores cuando el dinero es la clave. Mi nombre es Nicolás, y tengo un hermano gemelo, Hugo. Creciendo, siempre nos trataron de manera diferente. Hugo era el hijo dorado, atlético, popular, el que nunca hacía nada mal a los ojos de nuestros padres. Yo, en cambio, era el más callado. Prefería los libros a los deportes, las computadoras a las fiestas. No es que resentía a Hugo, no lo hacía, pero siempre supe que, entre los dos, él era el favorito. Aún así, nunca imaginé que las cosas llegarían a este extremo. Nos graduamos de la universidad el mismo día, al mismo tiempo. Se suponía que sería un momento de orgullo para nuestra familia. Hugo había seguido el camino tradicional, estudiando administración de empresas, mientras que yo había hecho algo distinto. Había empezado a trabajar en línea cuando tenía 16 años, realizando trabajos freelance y ahorrando cada centavo posible. Para el momento en que nos graduamos, tenía una cantidad decente de dinero guardado. No era rico, pero estaba cómodo. Un día después de graduarme, mis padres sorpresa a Hugo con un coche nuevo de lujo, un hermoso Audi A4 negro. Estaba emocionado del cielo, saltando y abrazando a nuestros padres como si le hubieran dado las llaves de un palacio. Me alegraba por él, en serio, pero no pude evitar sentirme curiosa. ¿Y yo? No esperaba un auto, no era mi estilo. Tal vez un reloj, una carta sincera, o simplemente un estamos orgullosos de ti hubiera sido suficiente. Pero cuando mi padre me entregó un sobre, sentí un extraño nudo en el estómago. Dentro había una factura. Una lista larga de números, montos y totales finales. Me quedé mirando, confundido. ¿Qué es esto? Mi madre sonrió como si acabara de darme el mejor regalo del mundo. Es lo justo, Nicolás. Has trabajado años, has ahorrado mucho dinero. Es el momento de que contribuyas a la familia. Mi padre asintió. A Hugo todavía no le han salido los ahorros. Le hace falta ayuda para arrancar en la vida. Pero tú eres responsable, tienes dinero. Esto es solo una pequeña manera en la que puedes aportar. Sentí como se me helaba la sangre. No me estaban haciendo un regalo. Me estaban pasando su deuda. Esperaban que yo pagara por ellos mientras a Hugo lo recompensaban con un coche de lujo. Y realmente creían que era justo. Miré a Hugo, esperando, no sé, quizás algo de culpa, quizás un esto no está bien. Pero él solo se encogió de hombros y dijo: Vamos, hombre, siempre dices que el dinero no te importa. Fue en ese momento cuando tomé mi decisión. Tosé a fondo, doblé el papel con cuidado y lo volví a meter en el sobre. Gracias por esto, dije, con voz calmada. Es una auténtica revelación. Mi madre sonrió, satisfecha. Sabía que lo entenderías. Le devolví la sonrisa. Luego, hice mi maleta y me marché. No grité, no nos discutimos. Simplemente me marché. No se intentó retenerme. No creo que finalmente entendieran lo que hacía. No todavía. Pero pronto se encargarían de ello. 2 semanas después, se me hizo la primera llamada desesperada. Ignoró la primera, luego la segunda. Para la tercera, mi buzón de voz estaba lleno de mensajes de mis padres, mi hermano y hasta mi tía Rosa. Al principio, eran perezosos. Nicolás, solo queremos saber cómo estás. Llámanos. Luego, más insistentes. Nicolás, ¿por qué no respondes? Necesitamos hablar. Luego, desesperados. Por favor, Nicolás, no era nuestra intención. Solo llámanos. Pero no lo hice. No les daría la satisfacción de fingir que nada había pasado. Por primera vez en mi vida, me estaba poniendo a mí mismo en primer lugar.
La primera semana después de irme, me quedé en un apartamento en Valencia. Me quedé en un apartamento en Valencia barato. No estaba seguro de lo que quería hacer todavía, pero sabía que no iba a regresar. Tenía suficientes ahorros para encontrar una solución. Mis padres, ellos no tenían tanta suerte. Para la segunda semana, Hugo comenzó a llamarme. Al principio, con desfachatez. Tío, deja de ser dramático. Solo vuelve ya. Bloqueé su número. Entonces, mi madre cambió de estrategia. Nicolás, cariño, estamos pasando por un mal momento. Siempre te hemos apoyado, ¿no podrías ayudarnos un poco? Qué irónico, viniendo de la misma mujer que me dio una factura en lugar de una felicitación. Luego, llegó el verdadero pánico. Una noche, revisando mi correo electrónico, vi un mensaje de mi padre. Asunto, por favor, lee esto. Dudé, pero la curiosidad me ganó. Nicolás, estamos en problemas. Pedimos algunos préstamos que no podemos pagar. Pensamos que podríamos manejarlos, pero la situación está empeorando. Hugo no tiene los medios para ayudarnos y pensamos que a ti no te importaría. Siempre has sido tan independiente, tan responsable. Nos equivocamos, y por eso lo sentimos. Pero te necesitamos. Por favor, al menos llámanos. Me quedé mirando el correo durante mucho tiempo. Era la primera vez que siquiera se acercaban a admitir que se habían equivocado. Pero no era una disculpa real. No lo lamentaban por cómo me trataron. Lo lamentaban porque yo me había ido y ahora su hijo dorado no era suficiente para solucionar sus problemas. Cerré el correo sin responder. Días después, recibí la llamada que lo cambió todo. Era mi tía Rosa. Por primera vez, dudé antes de ignorarla. Me quedé mirando mi teléfono durante un momento antes de decidir responder. No tenía idea de qué esperar de mi tía Rosa. No había estado tan envuelta en su drama, pero siempre había sido una especie de mediadora entre mis padres y yo. Nicolás, su tono era suave, casi suplicante. ¿Podríamos hablar durante un minuto? Suspiré. ¿De qué? De tus padres. Están preocupados por ti. Sí, lo sé, le dije, sosteniendo mi voz firme. Pero creo que están un poco más interesados en ellos mismos en este momento. Se hizo una larga pausa. Luego dijo. Por favor, no seas así. Cometieron un error. Pensaron que lo entenderías. No querían que las cosas salieran así. Podía oír la desesperación en su voz, pero no iba a darme por vencida. No en este momento. No después de todo lo que había pasado. Respiré hondo y finalmente salí con la pregunta que se me había rondado en la cabeza durante días. ¿Por qué, tía Rosa? ¿Por qué adquirieron un auto para Hugo cuando estaban quebrados? ¿Cómo se puede siquiera hacer posible? ¿Cómo pudieron suponer que fue lo adecuado? Tuvimos otra silenciosa pausa. Finalmente se habló, pero tenía la voz tiembladora. No lo sé, Nicolás. Solo. Pensaron que podían manejarlo. Siempre quisieron dárselo en su mejor forma a Hugo y consideraron que iba a ser una buena manera de festejar su graduación. Nunca pensaron que te irías por eso. Sentí el peso de sus palabras. Pero no cambiaba nada. Mis padres habían siempre colocado a Hugo en primer lugar, ofreciéndole todo lo que él deseaba. Y ahora habían traspasado una línea que yo no podía pasar por alto. ¿Y qué hay de mí? Les pregunté, con amargura. ¿Qué recibí yo por graduarme, ¿Una felicitación? ¿Un reconocimiento? No. Les entregaron a mí una cuenta. Mi tía Rosa se quedó callada durante un momento. No sabían cómo darte a entender que estaban orgullosos de ti, Nicolás. Pensaron que lo entenderías porque siempre has sido tú el encargado. Pero se equivocaron. Y lo lamentan. De verdad. Negué con la cabeza, aunque mi tía Rosa no podía verme. No se trata de eso. Se trata de respeto. Se trata de cómo me han tratado todos estos años, como siempre han puesto a Hugo en un pedestal y han esperado que yo me encargara de todo lo demás. Podía sentir la ira acumulándose dentro de mí, pero mantuve mi voz firme. No me entregaron un automóvil. No me ofrecieron una oportunidad.
Ni siquiera me dieron un simple gracias por todo lo que he realizado. En cambio, me dieron sus problemas. Y ahora esperan que yo los resuelva. Mi tía Rosa se quedó en silencio durante mucho tiempo. Nicolás, creo que finalmente están dándose cuenta de que se han equivocado. Solo que no saben cómo arreglarlo. Por favor, vuelve a casa. Déjales compensártelo. No estaba seguro de si podía hacerlo. El peso emocional era demasiado grande. Pero algo dentro de mí se suavizó, aunque fuera solo un poco. Tal vez, dije. Pero tienen que demostrar que hablan en serio. Esto no puede ser solo otra excusa. Si realmente quieren arreglar las cosas, tienen que probarlo. Mi tía Rosa suspiró aliviada. Gracias, Nicolás. Sé que esto no es fácil. Antes de que pudiera responder, añadió. Pero hay algo que debes saber. Hugo también me llamó. Ha estado preguntando si volverás. No es tan indiferente como crees. Fruncí el ceño. ¿En serio? ¿Le importa? Sí, susurró. Pero es más de eso. Está empezando a mirar el cuadro general. Está empezando a entender todo lo que has hecho por la familia y cómo mucho lo ha dado por sentado. No podía creer nada de aquello. Hugo, el hijo dorado, dándose cuenta de sus actos. Se parecía demasiado bien para ser cierto. Pero tal vez, solo tal vez, podían cambiar las cosas. Aún no sabía si estaba preparado para regresar. Pero se sentía como si esta historia todavía no hubiera concluido. Y en la siguiente charla, escucharía algo que me llevaría a tomar una decisión irreversible. Pasaron los días, y seguía en mi apartamento en Valencia, ordenando mis pensamientos, negándome a contestar las llamadas. Pero entonces pasó algo imprevisto. Era una noche de jueves cuando mi teléfono zumbó. No reconocí el número, pero respondí de todas maneras. ¿Nicolás? Era Hugo. Sí, contesté con voz fría. Su voz temblaba, y hubo una larga pausa antes de que hablara de nuevo. Nicolás, lo siento. Pero las cosas empeoraron. ¿Qué pasó? Mamá y papá, no me escucharon. Traté de hablar con ellos, pero son tercos. Siguieron insistiendo en que lo manejarían. Pero ahora han tenido que vender el coche. Mi corazón se hundió. Pero una parte de mí no pudo evitar sentirse reivindicada. ¿Se vendió el coche? Repetí, la voz glacial. Sí. La voz de Hugo se estalló en un lloriqueo. No les quedaría otro remedio. Acapararon las deudas y no nos podíamos salir con los pagos. Se vendieron a pagar parte del adeudo. Se terminó, Nicolás. No lo sé, hermano. Me recosté en mi butaca, mirada perdida por la ventanita. Una corriente de placer recorrió mi cuerpo, que se encontró mezclado con algo oscuro. Se habían apostado a Hugo. Le habían otorgado un coche y habían despreciado todos mis esfuerzos. Y ahora, con todos sus errores alcanzándolos, estaban perdiendo todo. Quería regodearme, restregarlo en su cara. Pero no dije una palabra durante un largo rato. Hugo continuó hablando, su voz quebrada. Pero no podía sentir lástima por él. Por fin hablé, mi voz firme. Hugo, no tenías que perder el coche. Hubiera sabido que esto pasaría. Que no tendrían los medios para mantenerlo. Siempre han esperado que yo arreglara sus problemas. Pero esta vez, no estuve ahí para recoger los pedazos. Hugo se quedó en silencio. También les advertí, continué, con tono afilado. Cuando me entregaron esa factura en lugar de un regalo, les dije que esto les explotaría en la cara. Y ahora lo ha hecho. Hugo estaba desesperado. Nicolás, por favor. Sé que esto está mal, pero ellos no querían que fuera así. Nunca quisimos que terminara de esa manera. Me detuve, disfrutando del sentimiento de poder en ese instante. Por fin me había librado de su control. De años siendo el segundo. ¿Sabes qué, Hugo? Dije con dureza. Tal vez sea una lección que debieran aprender de la dura experiencia. Si fueran un poco más considerados, no estuvieran aquí ahora. Espero que duela. Hugo se puso a llorar, y por un segundo, casi sintiera culpa.
Pero entonces la visión de mis padres sonreír con autosuficiencia al entregarme aquella factura me pasó por la mente. No. No me sentía culpable. Los sollozos de Hugo resonaron por el teléfono, pero no le di consuelo. En su lugar, corté la llamada. Y en realidad, me sentí justicia. Las cosas se habían equilibrado. Mi familia estaba finalmente aprendiendo las consecuencias de sus acciones. Los siguientes días fueron tranquilos. Me mantuve al margen, quedando en mi apartamento en Valencia, sin responder a ninguna mensaje o llamada. Ni siquiera verificaba mucho mi teléfono, a menos para trabajar. Se sentía liberador. Ya no debía enfrentar el drama de nadie. Así que la tarde del domingo, el teléfono sonó con un número desconocido. Estuve a punto de dejarla en silencio, pero algo dentro mío me hizo pensar que era momento de confrontarla. Le contesté. Nicolás. La voz de mi madre temblaba, desesperada. Por favor, ¿puedes escucharnos? No le di una respuesta inmediata. En su lugar, me recosté en mi silla y exhalé profundamente. Les había costado demasiado tiempo llegar a mí. Y le gustó más saber que ahora estaban al otro lado del teléfono. Nicolás, lo sabemos que nos fallamos, continuó ella. Nunca debiéramos haberle puesto todo ese estrés. Tendríamos que haberlo hecho mejor. Lo sentimos tanto. Por favor, regresa. Lo arreglaremos todo, solo regresa a casa. Podía escuchar la súplica en su voz. Pero no me afectó. Esta era la misma mujer que siempre me decía que tenía que ser responsable, mientras le daba a Hugo todo lo que quería. La misma mujer que, en lugar de apreciar mi esfuerzo, me entregó una factura por sus fracasos. ¿Lo sientes? Dije lentamente, dejando que el sarcasmo se filtrara en mis palabras. ¿Lo sientes por qué exactamente? ¿Por comprarle un coche a Hugo mientras me dejaban a mí con sus problemas? ¿Eso es lo que se lamenta? ¿O lo se lamenta porque tuvieron que venderlo? Se hizo un silencio en el otro lado de la línea. Casi podía escuchar su mente intentando procesar la realidad de lo que habían hecho. Por fin, habló mi madre, con la voz destrozada. Nicolás, nunca queríamos que esto llegara tan lejos. Por favor, solo vuelve. Estaríamos dispuestos a hacer lo que sea necesario para arreglarlo. Eres nuestro hijo, y te queremos. Rodé los ojos, aunque ella no pudiera verme. Casi se antojaba trágico escucharla suplicar después de lo que me habían hecho. Estoy seguro de que me aman, dije, mi voz seca. Pero el amor no erradica años de favoritismo y olvido. Ni una sola vez pensaron en mí cuando tomaron esa decisión. Ni una sola. Le di una pausa, haciéndola quedarse ahí en la mente. Luego seguí. Y sinceramente, no necesito tu disculpa. Es demasiado tarde para eso. Deberían haberlo pensado antes. Hubo otro largo silencio. Podía sentir mi ira creciendo. Pero me mantuve sereno. Así como había aprendido a hacerlo a lo largo de los años. No voy a volver a casa, mamá. Ustedes tomaron sus decisiones. Y ahora están viviendo con las consecuencias. Yo ya no estoy aquí para limpiar su desastre. El silencio al otro lado se prolongó. Luego, la voz de mi padre se escuchó en la línea. Sonaba tensa. Desesperada. Nicolás, por favor. Nos equivocamos. Lo vemos ahora. No queríamos que esto fuera así. Nunca quisimos estar separados de ti. Sacé una risa baja. Y mi voz se llenó de desprecio. ¿No querían separarme? Bueno, tienen un tipo bastante extraño de demostrarlo. Se lo compraron a Hugo un coche, le presentaron una factura y esperaban que simplemente siguiera aguantándolo. No nos despidieron a nosotros. Me echaban del trabajo. Por favor, hijo, la voz de mi padre se quebró. Básicamente solamente queríamos regalarle algo a Hugo. Queríamos que se sintiera orgulloso de que había salido de la secundaria y creíamos que eso lo haría de acuerdo. Pero ya nos hemos dado cuenta de que no fue con valor de verdad, no si significaba costarte a ti. Casi parecían estar rogándome. Y todo el control estaba en mi poder. Tienes razón en algo, papá, dije con tono acerado. Me han perdido.
Y no van a recuperarme solo porque de repente se dieron cuenta de sus errores. Me detuve, permitiendo que el silencio se expandiera entre nosotros. He terminado aquí, añadí con frialdad. Así que quédense con sus disculpas, con su culpa. Y la próxima vez que deseen celebrar a alguien, piensen en quien están dejando atrás. Sin esperar respuesta, colgué la llamada. Me quedé mirando el teléfono durante un largo rato. Dejé que la satisfacción de haber puesto un límite se asentara en mí. Me habían dado por sentado durante demasiado tiempo. Pero ahora sabían lo que se sentía perderme. Podía oír sus disculpas resonando en mi mente. Pero no importaba. Tuvieron su oportunidad. Y ahora tendrían que vivir con las consecuencias. Pasaron semanas después de esa llamada. Y no regresé a saber de ellos. El silencio era casi más fuerte que todo el caos que había llevado hasta entonces. Seguí con mi vida, trabajando, disfrutando de la paz y libertad por las que había luchado tanto. Entonces, una tarde, llegó un paquete. Era de mis padres. Me quedé mirándolo durante un rato, sin estar seguro de qué podía ser. La idea de que intentaran contactarme de nuevo me hizo dudar. Pero la curiosidad ganó. Abrí el paquete. Dentro había una simple carta escrita a mano. El papel estaba arrugado de haber sido doblado demasiadas veces. Nicolás. No esperamos que nos perdones. Sabemos que te hicimos daño. Y nos hemos dado cuenta de que hemos perdido algo mucho más importante que un coche o un regalo que nunca podríamos haber costeado. Pero queremos que sepas que lo sentimos y que siempre te amaremos, incluso si nunca vuelves. Por favor, no lo olvides. Leí la carta 2 veces. Mis ojos recorrieron las palabras. No sentí nada. No era suficiente. Ni siquiera estaba cerca de serlo. Sin pensarlo 2 veces, tiré la carta a la basura. Dejé que la satisfacción de no ser manipulado por su último intento de contacto se asentara en mí. Ya no estaba enojado. Solo era indiferente. Hugo me envió algunos mensajes más en los días siguientes. Se disculpaba por haberse visto atrapado en medio de todo. También los ignoré. Él eligió su bando. Y tendría que vivir con las consecuencias de esa elección. La vida siguió. Seguí creciendo en mi negocio. Seguí adelante con mis planes. Todo estaba bajo mis propios términos ahora. Y no iba a permitir que nadie, y mucho menos mi familia, me lo arrebatara. Y sobre ellos. Siempre vivirían con sus remordimientos. Pero al menos yo ya no tenía que cargar con su peso. El final había llegado. Pero no era un final trágico. Era un recordatorio de que, a veces, tienes que alejarte de las personas que nunca te dieron la oportunidad de ser visto. Para que finalmente puedas verte a ti mismo con claridad. Y para mí, este era el comienzo de un nuevo capítulo. Al final del día, Nicolás tomó una decisión valiente. Dejó de permitir que las acciones de su familia definieran su valor. No fue fácil, pero al alejarse, finalmente tomó control de su propio futuro. Es una verdad difícil de aceptar. Pero a veces, la relación más importante que puedes cultivar es la que tienes contigo mismo.